información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Continuamos con más de la primera emisión de MQ Noticias y avanzamos con nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar acerca del proceso de extradición de alias Fito hacia los Estados Unidos. Lo último que conocimos fue este pronunciamiento por parte de la Corte Nacional de Justicia que ya ha analizado todos los elementos para viabilizar este proceso de extradición luego de la audiencia que hubo hace algunos días en la que alias Fito aceptó ser extraditado. Ahora este caso está en manos del presidente de la República, quien terminaría de dar luz verde para que se ejecute este proceso, digamos así. Me acompaña esta mañana Diego Beltrán, él es abogado internacionalista, experto en estos temas, con quien vamos a conocer detalles de lo que implica este proceso. Diego, bienvenido, buenos días. Buenos días, Belkis, gracias por recibirme. Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora mismo que el proceso, digamos así, está en manos del presidente Daniel Noboa? Bueno, lo que corresponde después del pronunciamiento del presidente de la Corte Nacional de Justicia es una valoración por parte del presidente de la República de si es que existe alguna circunstancia por la cual no se accedería a la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Por lo general, esto gravita fundamentalmente alrededor de las garantías, que en este caso ya presentaba Estados Unidos, de que el reo no va a ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a pena de muerte o cadena perpetua, que son estas restricciones que impone la Convención Americana de Derechos Humanos particularmente. ¿Inclusive la cadena perpetua? Inclusive la cadena perpetua, efectivamente. Más allá de la sumatoria de las Claro, ahí es un tema de matemáticas, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de Estados Unidos en particular, las penas son acumulables. Hay gente que tiene penas ridículas que superan literalmente los 1000 años, ¿no? En el caso de Fito, estas penas podrían alcanzar muy bien los 100 años o más. Eso significa, claro, en efectos prácticos, que podría enfrentar cadena perpetua, en tiempo. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de esta reflexión? La cadena perpetua como tal es obviamente hasta que la persona literalmente fallezca. Pero en el caso de acumulación de penas, como ocurre en Estados Unidos, lo que sucede es que algunos de los cargos pueden ser, en ciertas circunstancias, objetos de apelaciones, ¿no? O de revisión de sentencias o cuestiones de ese tipo. Entonces, esos 100 años iniciales podrían bien volverse 40, 30 o 20 años. Entonces, la razón, como te digo, de acumular estas penas es que la persona, en caso de que vaya prosperando en algunos de estos procesos de impugnación, pues eventualmente no quede súbitamente libre, que es algo que lamentablemente puede ocurrir aquí cuando la condena puede ser, o mejor dicho, es del delito que más alta pena tiene, pero si tú exitosamente logras impugnar ese tipo de penas o lograr reducciones de sentencia, pues vas a salir en libertad mucho más pronto. ¿Qué pasa con las sentencias que tiene Fito ahora mismo en el Ecuador? Yo revisaba hace algunos días, no menos de 10 procesos penales se le habían iniciado aquí en nuestro país. De esos, al menos 7 ya alcanzaron sentencia. Estamos hablando de más de 30, 34 años en cuanto a penas que él debía cumplir. Una parte de aquello se ha cumplido, luego conocimos, se fugó, lo recapturaron, pero todavía queda una deuda pendiente con la justicia ecuatoriana. ¿Qué pasa en ese caso? Totalmente, y es una de las grandes inquietudes que todavía no está clara, digamos, en este caso, pero ¿cómo opera, digamos, en estricto derecho? La teoría dice que cuando una persona es requerida para extradición, esto puede darse en dos escenarios, ¿no? Que la persona solamente sea requerida en el país que está buscando su captura y no tenga ninguna pena pendiente aquí en el Ecuador. Evidentemente ese no es el caso de Fito, dado que él ya tiene, por el momento, en firmes sentencias que lo condenan a 34 años más o menos de prisión. Corresponde la decisión entre, justamente como parte de las valoraciones incluso que haga el Estado ecuatoriano, de si es que primero se le hace cumplir la totalidad de las penas que tiene aquí pendiente, es decir, pasar 34 años preso para de ahí recién ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos y eventualmente condenado, o puede hacerse una especie de suspensión para que Una suspensión temporal. Correcto, una suspensión temporal para que él sea extraditado, sea objeto de juzgamiento en Estados Unidos y en caso de condena, pues cumpla su pena y posteriormente regresa a cumplir su pena acá en el Ecuador. Lo cual es un poco absurdo si consideramos que
por el momento ya ha sido capturado acá, ¿no es cierto? Que sea extraditado para ser juzgado y luego regrese a cumplir sus penas. Yo lo veo poco probable. Yo creo que cómo va a operar, salvo que me equivoque, es que efectivamente va a ser trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. En primer lugar, enfrentará lo que se denomina un grand jury, ¿no? Un gran jurado para determinar que hay causa probable para su juzgamiento. Y en caso de que así sea, podrán conducirse los procesos penales ya formales, y en caso de condena yo creo que va a ser primero objeto de reclusión, probablemente en Estados Unidos, con esta suspensión para terminar de cumplir sus penas acá en el Ecuador después de cumplido ese tiempo. Es decir, digamos que vamos a poner un escenario, que en Estados Unidos se lo condene a 60 años de prisión. Fito deberá, en ese escenario, insisto, cumplir esa pena en suelo norteamericano, los 60 años de ser el caso, para luego regresar a Ecuador y terminar de cumplir la condena que tendría aquí. Es decir, podría ser muy probable en un escenario como ese que ni siquiera termine de rendir cuentas aquí en Ecuador. Sí, suena un poco absurdo, claro, considerando el número de años que enfrenta de prisión. Pero de que no se libra, digamos, de cumplir la pena en ambos países, no se va a librar. El principio subyacente es que, a pesar de que uno de los requisitos de la extradición es que los delitos de los cuales la persona está siendo, o por los cuales está siendo requerido, estén tipificados en ambas jurisdicciones. Es decir, que tanto el tráfico de cocaína, el tráfico de armas, etcétera, todo aquello de lo cual ha sido acusado en Estados Unidos, sea también objeto de condena penal aquí en el Ecuador. Esto no viola, ojo, y es súper importante, no viola el principio de non bis in idem, es decir, no se puede juzgar dos veces a la persona por la misma causa. En este caso, al ser dos jurisdicciones distintas, él ha cometido infracciones tanto que atentan contra la sociedad ecuatoriana, contra el ordenamiento jurídico ecuatoriano, como contra el ordenamiento jurídico norteamericano. Entonces, puede ser condenado por tráfico de armas en Ecuador y puede ser condenado por tráfico de armas en Estados Unidos. Y esas dos penas tienen que ser cumplidas independientemente del orden en el que se cumplan. ¿De quién depende esa determinación de si Fito primero es extraditado a Estados Unidos para que cumpla condena allá para luego regresar al país? Es decir, esta suspensión temporal de cumplir la condena aquí en el Ecuador, o que primero lo haga en Ecuador para luego ser extraditado. ¿De quién depende? Es una valoración, digamos, es una especie de proceso de negociación al que llegarían eventualmente entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno norteamericano. Sí, digamos a nivel diplomático, una vez que el presidente, en caso de que así lo decida, acepte la extradición de Fito a Estados Unidos, ya en la operativización de esto se harán aproximaciones y negociaciones efectivamente por los canales diplomáticos entre Ecuador, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de Estados Unidos, para determinar precisamente si es que primero se lo hace cumplir las penas acá en el Ecuador o si se le hace cumplir las penas en Estados Unidos. Pero ya eso netamente en el ámbito de lo diplomático. Como sí, señala. O sea, esa va a ser la forma de canalizar las decisiones, pero las negociaciones seguramente se conducirán entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, como se lo conoce, y la Corte Nacional de Justicia acá, ¿no es cierto?, la función judicial, para tratar de alcanzar esa decisión. Y como te digo, yo especulando, creo que primero se va a hacer cumplir las penas en Estados Unidos. Cuando saltó este tema luego de la recaptura de Fito, bueno, yo días atrás publicaba un video en el que reflexionaba sobre este tema, y yo en lo personal era un poco no confiaba mucho, digamos así, en que este procedimiento pueda ser tan rápido como lo advertía en su momento el ministro del Interior en una entrevista que dio a un medio de comunicación. Él decía, quizá en un mes, un poco menos de un mes, Fito podría ya ser extraditado. Yo decía, primero se tienen que cumplir ciertos pasos, el procedimiento debe cumplirse tal cual como está establecido, de acuerdo a este tratado internacional que tenemos con Estados Unidos, nuestra propia ley de extradición y demás. Y era un poco escéptica, digamos así, a que esto pueda ocurrir tan pronto, porque también estaba de por medio esta aceptación, en este caso del extraditable, es decir, de alias Fito, de si aceptaba o no que ese proceso se siguiera en este otro país. Y esto finalmente ocurrió. ¿Era algo que se lo veía venir de alguna manera? Yo creo que fue parte de las negociaciones que debe haber llevado a cabo el gobierno ecuatoriano con alias Fito. A ver, recordemos que un poco el contexto en el cual se dice que se dio su captura fue en aproximaciones que él habría estado realizando, si creemos esa tesis, que él habría estado realizando con las autoridades gubernamentales justamente para rendirse, ¿no? Para entregarse a la justicia. Es posible que simplemente las piezas de negociación hayan variado. Es decir, él hablaba inicialmente de una entrega
a cambio justamente de no ser extraditado y a cambio de ciertas condiciones para su familia y todo lo demás. Uh-huh. Si es que ya en aras de esta nueva situación fue objeto de captura, él todavía tenía una posibilidad de negociar justamente en cambio ya respecto de la extradición. Es decir, someterse al proceso de extradición de manera voluntaria, al fin y al cabo eso es lo que ha hecho, y tras cámaras es posible que haya habido ciertas aproximaciones con el gobierno justamente para lograr esos mismos objetivos que él tenía, ¿no? De precautelar ciertas condiciones para su familia o cuestiones de este tipo, y que eso eventualmente haya cuajado, ¿no? En su aceptación del proceso de extradición. Es decir, la posición del ministro Reinberg de un proceso tan expedito como el que estamos viendo se está ejecutando, probablemente se haya basado en esa tesis. Pero si Fito no hubiera aceptado su extradición, el proceso se vuelve mucho, mucho más complicado, objeto de valoraciones por parte de la Corte Nacional de Justicia sobre la motivación para esa decisión, una decisión sujeta a impugnación, entre otras cosas que hubieran podido extender este proceso mucho más. Ahora, todavía está pendiente justamente esta decisión de si es que a él se lo hace cumplir sus penas previo a llevar a cabo el proceso de extradición o si se acepta su extradición temporal, es objeto de juzgamiento en Estados Unidos y aun cuando fuera objeto de una condena, sea requerido de vuelta en el Ecuador para terminar de cumplir su condena acá. Correcto. Diego, lo último, y no sé si podamos hacer un comentario sobre lo siguiente. ¿Qué repercusiones podrían haber en lo posterior ya de concretarse este proceso de extradición? Y lo pregunto porque alias Fito es conocido como el líder de los choneros, una de estas bandas criminales que opera en nuestro país y me imagino que dentro de la cual se disputará un nuevo liderazgo. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones en este sentido? Yo veía con mucha sorpresa, por ejemplo, lo que ha ocurrido en estos últimos días en la provincia de Manabí y este incremento de hechos violentos, de atentados, de asesinatos y demás, que de alguna manera podríamos decir se liga con esto que está ocurriendo. Sí, a ver, en el fenómeno criminal, las bandas por lo general no mantienen ningún tipo de lealtades. Es decir, una vez, y el viejo aforismo de a rey muerto, rey puesto, uh-huh, opera más, digamos, más claramente justamente en este tipo de situaciones. Una vez que Fito sea objeto de extradición, a ver, seamos francos, a pesar de que sus capacidades van a estar severamente limitadas, el hecho es que los capos de este tipo de grupos, por lo general, nunca llegan a perder completamente el control, ¿sí? Es decir, claro, es mucho más patente y mucho más evidente cuando se mantienen recluidos en centros de detención nacionales en donde hemos visto que operan a sus anchas, aun cuando estén tras las rejas, pero aun cuando él se encuentra extraditado y preso en Estados Unidos, sí es probable que mantenga todavía algún grado de control, algún grado de poder sobre sus operaciones aquí en el Ecuador. No obstante aquello, también sí se debe recalcar que esta oportunidad será tomada o por otros grupos en competencia, ¿no es cierto?, uh-huh, por otras de estas bandas y grupos organizados terroristas y criminales, así como por lo que podríamos llamar la cúpula interna de los choneros, es decir, la búsqueda de nuevos liderazgos para tratar de cooptar esos espacios de poder y sobre todo no, entre comillas, ceder territorio a otras bandas. Y eso por lo general no viene a través de negociaciones de elecciones o cuestiones pacíficas, sino tomas de poder por la fuerza con demostraciones sumamente violentas que terminan por incrementar obviamente el sentido de zozobra de la población, porque lamentablemente son escenarios caóticos en donde no hay una lógica en los enfrentamientos y pues obviamente hay muchas víctimas colaterales que no forman parte, digamos, de estos grupos. Hay que estar muy expectantes de lo que ocurra a propósito de esto. Diego, gracias por esta mañana habernos acompañado. Gracias a ti, Belkis. Buen día. Ha estado con nosotros Diego Beltrán, abogado internacionalista, hablando acerca de este proceso de extradición de alias Fito a los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana en punto, amigos, no hay tiempo para más. Aquí concluye la primera emisión de MQ Noticias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Desde ya, que disfruten de este fin de semana y mientras tanto, invitarlos a que permanezcan en nuestra sintonía. Ya se viene Juan Carlos Boada con usted, tiene la palabra. Que tengan todos un excelente viernes. Solo existe una radio capaz de convertir el tiempo en sonido. MQ Radio. Son las 8 de la mañana. Con 1 minuto. MQ Radio.